Vamos a grabar. Vale. Y voy a ponerlo a todo en silencio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Poppy. Felicidades, Javiela. Ya le hemos cantado el cumpleaños feliz y todo. Oh, no estaba yo. Bueno, Ay, yo se he cantado esta mañana. Bueno, empezamos. Espérate que se acaba de conectar Enrique. Voy a silenciarlo. Hola, Enrique. Te silencio y empezamos ya, ¿vale? Silencio a todo el mundo y empezamos, que ya se me ha ido un poco de madre estos 3 minutillos. Tú ya te ocupas de llamar a esta mujer, Javiela, y de ir metiendo a la gente y silenciándolo, ¿vale? Cuando vayan conformando uno a uno, porque si no... Esto ya está grabando, compartir pantalla, esto no todavía aquí, a ver. Salir de aquí. Vale. Vale. Venga, pues ahí vamos. Buenas tardes a un seminario web más de la comunidad Emocionándote. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que expuso nuestra compañera Vicky Molina, que es el siguiente: el miedo al éxito o complejo de Jonás, que también se conoce como complejo de Jonás, y ya veremos también como otros tipos de complejos que están asociados a este. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar. Os recomiendo que tengáis boli y papel a mano, porque vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Y bueno, pues obviamente pues deberíamos de empezar a hablar del complejo de Jonás, ¿no? Como es natural, ya que es el sobrenombre de este seminario web. Bueno, pues Jonás, no sé si lo sabéis, tiene que ver con el personaje bíblico, y dice que era un profeta al que Dios mandó predicar su mensaje a la ciudad de Nínive, pero al no sentirse capaz decidió huir, ¿no? En realidad lo que Dios le pidió a Jonás era que predicara su mensaje, porque a los de Nínive estaban como se le iba mucho la cabeza y estaban portando mal, eran malas personas, ¿no? Y como lo diré, como Jonás era un pueblo enemigo del pueblo hebreo, ¿no? De Israel, pues entonces no quería ir allí porque pensaban que no le iban a hacer caso, ¿no? Estaba como obviando el mandato de Dios, ¿no? Y entonces pues salió corriendo, se subió en un barco y salió en dirección contraria a Nínive, ¿no? En todo lo contrario que podía. Pero al poco tiempo de partir empezó una tormenta tremenda y fuera de lo normal, y todos los que iban en el barco pues pensaron que era como el gafe él, ¿no? Que era por su culpa, ¿no? Por lo que había esa tormenta, y lo tiraron al mar. Y de hecho cuando lo tiraron al mar, la tormenta cesó. Pero Dios le mandó un pescado más grande que el que se ve aquí, que bueno, algunos dicen que era una ballena, que se lo tragó para que no se ahogara. Y entonces Jonás se quedó en la barriga, ¿no? En el estómago de la ballena, esperando, rezando a Dios y arrepintiéndose de no haberle hecho caso. Y tras 3 días de estar rezando en la barriga de la ballena, la ballena lo expulsó, lo regurgitó en la playa, justo en la playa de Nínive, ¿no? Entonces ya no tuvo más remedio que ir, ya fue, dio su mensaje, predicó su mensaje de Dios, diciéndole que o cesaban en su empeño o que en 90 días iba a haber un desastre. Y pues por obra y gracia de Dios, lógicamente, pues le hicieron caso y empezaron a cambiar, ¿no? Empezaron a cambiar su actitud. Y esa es un poco la historia de Jonás. Tienen algunas variantes más, porque luego volvió a recaer el pobre Jonás, porque luego Jonás se enfadó con Dios porque no le mandó el castigo y no era consciente de que ellos ya estaban cambiando, ¿no? Que se podían arrepentir, ¿no? Porque al fin y al cabo ya sabéis que era Nínive el enemigo de Israel, ¿no? Y bueno, ese es el complejo de Jonás, que no se sintió capaz. Al final tiene que ver con que no se sintió capaz de hacerlo porque no confió en Dios, que es lo mismo que decir que no confió en sí mismo, no confió en sus posibilidades, no confió en su capacidad para poder predicar el mensaje de Dios y lograr que
que los habitantes de Nínive pues, le hicieran caso, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues ya vamos a empezar a hablar de lo que es el miedo al éxito en sí. Y bueno, pues este miedo al éxito, pues tiene una descripción, una definición. Hemos visto vamos a ver un par de definiciones. La primera es que es una condición psicológica por la que alguien, ante la posibilidad de alcanzar el éxito en un área determinada, pues realiza esfuerzos, fijaros que dice, realiza esfuerzos, conscientemente o no, para arruinar o por arruinar dicha posibilidad. Es decir, la idea es que nos esforzamos para no lograr el éxito, es decir, nos esforzamos, las personas que están en ese complejo de Jonás o que tienen miedo al éxito, se esfuerzan, conscientemente o no, por no lograr ese objetivo, ¿no? Y otra descripción sería miedo a no ser lo suficientemente bueno para merecer lo mejor, es decir, no solo alcanzar el éxito, sino muchas veces también mantenerse, como veremos más adelante, ¿no? Paradójicamente, se da más en las personas que ya son exitosas, es decir, muchas veces nos pensamos que tenemos miedo al éxito porque no alcanzamos un poco los objetivos que nos vamos poniendo, pero el miedo al éxito de verdad, o que donde se da más intensamente, es cuando las personas ya han alcanzado el éxito, ¿no? Habéis escuchado el dicho este de que es más fácil llegar al éxito que mantenerse en él, ¿no? Y una vez que te mantienes y que consigue un objetivo, este objetivo a veces está relacionado con responsabilidades, también con mayor prestigio, mayor dinero, mejor estatus social, y sin embargo, también muchas veces la gente no quiere esas responsabilidades, ¿no? Entonces, es más difícil mantenerse en el éxito que alcanzarlo en realidad. Y un poco, esta es la paradoja, ¿no? Que muchas personas son exitosas y tienen ese miedo al éxito una vez que lo han conseguido, ¿no? Y además puede relacionarse con el síndrome del impostor, que es pues, también una especie de síndrome al éxito, una variante del síndrome del éxito, que es como yo ya estoy aquí y en realidad yo no merezco estar aquí, ¿no? Yo no soy lo suficientemente bueno como para mantenerme en esta posición, ¿no? Para tener esta responsabilidad o cosas por el estilo, ¿no? Y ahora tenemos, fijaros, al final, antes de nada, tenemos que definir, como haríamos en cualquier proceso de una primera análisis, ¿no? de los problemas que podemos llegar a tener con relación al miedo al éxito, es qué es el éxito, ¿no? Porque el éxito es muy variante, ¿no? Puede ser un éxito interno, podríamos hablar de un éxito externo, podríamos hablar de un éxito pequeño, por ejemplo, el terminar hoy este seminario web a tiempo para las 7:30, pues para mí ha sido un éxito. Estoy contento de haber terminado porque pensaba que no terminaba, me he liado con otras cosas que tenía que hacer urgentes y pensaba que no terminaba, así para mí esto es un éxito. O terminar una sesión, esta mañana he tenido una sesión, pues terminar la sesión y terminar la sesión de forma exitosa, para mí es un éxito. Dedicarme a lo que me dedico, para mí es un éxito, ¿no? En fin, cada uno tenemos que definir cuál es nuestro éxito, pero claro, una vez que nosotros hemos alcanzado ciertos éxitos en nuestra vida, pues tenemos que seguir desafiándonos, ya sabéis, esto siempre es tener nuevos desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu próximo éxito, ¿no? Entonces, tenemos que definir primero qué es el éxito, si lo definimos como algo interno o algo externo, y cómo lo definimos desde un punto de vista, bueno, pues eso, pues si yo quiero lograr tener mucho dinero, o quiero tener una casa mejor, o quiero tener un mejor vehículo, o quiero tener una mejor relación, o quiero tener un mejor trabajo, o cualquier cosa. Y me gustaría que ahora definierais para vosotros qué es el éxito, ¿no? Primero, si cuando pensáis en el éxito es algo interno, más bien interno, o si lo primero que os viene a la cabeza es algo externo. Y cuando lo tengáis definido, pues poner vosotros, pues escribirlo, ¿no? En esta hoja de papel que os comentaba antes, escribir qué es para vosotros el éxito, ¿no? Porque luego iremos trabajando con esto, ¿no? Así, os voy a dejar unos segundos para que lo escribáis, para que defináis qué es para vosotros el éxito, interno, externo, y lo defináis. También podéis tener una parte de éxito interna y una parte de éxito externa, y si es la externa, pues describís cuál es esa parte externa. Bueno, podéis seguir escribiendo, vamos a seguir hablando, para seguir avanzando.
Y ahora aparece esta pregunta, ¿no? En relación a la definición que habéis hecho de vuestro éxito, tanto interno como externo, pregúntate, ¿estás saboteando tu éxito en algún área de tu vida? Tanto a nivel interno como externo, ¿estás saboteando? ¿Piensas que estás o crees que estás saboteando tu éxito en algún área? Bueno, pues ponerlo por escrito. ¿Qué éxito o qué área de tu vida crees que estás saboteando? Quizá en el área de pareja, en el área de relaciones, amistad, en el área social, en el área laboral, en el área familiar, padres, con hermanos, en el hábito en el área del tiempo libre, de los hobbies. Muy bien, vamos a continuar. Lo primero que queremos ver es que en Hemoconciencia hacemos una clara distinción, ya sabéis, lo hemos visto en otros seminarios web y en otros talleres, una clara distinción entre lo que es el miedo y lo que es el temor. Y decimos que el primero es una emoción que se activa en situaciones de peligro real, como podría ser esta de aquí, ¿no? El miedo que vemos en un perro, ¿no? Un perro que nos encontramos por la playa, un perro suelto y nos pone esta cara, ¿no? Pues esto es un miedo real, ¿no? Eso es un peligro real para nosotros, o al menos lo percibimos como un peligro real, y entonces se produce una emoción básica, que es el miedo, que está relacionado con el cerebro reptil, con la supervivencia, y entonces esto genera una reacción del cuerpo bastante potente, ¿no? Para ponernos a la defensiva, para salir corriendo, para luchar, nos prepara para huir, para luchar, para quedarnos quietos porque tenemos miedo de que nos muerde y si nos quedamos quietos quizá pensamos que no nos va a atacar. Esto sería el miedo. Y luego el segundo, que sería el temor, es un sentimiento, más que un miedo, más que una emoción, es un sentimiento más mental y subjetivo, que sería un poco lo que estamos viendo aquí, como puede ser una preocupación, ¿no? O puede ser el miedo a un examen, o entonces nos estamos metiendo como una especie de miedo interno que puede reaccionar, que puede, un temor interno, ¿verdad? Un temor mental, un sentimiento que puede producir reacciones parecidas al miedo en un momento determinado. De hecho, cuando nosotros le damos, nos predisponemos muy negativamente, podemos generar sensaciones de miedo como si realmente nos estuviera pasando alguien y nos estuviera atacando, ¿no? Pero en general decimos que nosotros lo que tenemos es temor, ¿vale? Lo que solemos tener es temor. Entonces pasamos de llamar el miedo al éxito. En realidad nosotros no tenemos miedo al éxito, como veremos ahora, tenemos más bien temor al éxito, en todo caso. Ya veremos de dónde viene todo esto, ¿vale? Un poco por aclarar, hacer esta aclaración que, bueno, los que habéis visto, estáis conociendo el instituto ahora, pues que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y entonces, fijaros, decimos aquí, si temo lograr algo, es porque tengo ideas contradictorias al respecto. Y esto se da siempre. Si yo tengo una idea contradictoria sobre algo, sobre el éxito que yo quiero conseguir, sobre un objetivo, sobre una meta, esas ideas contradictorias me van a generar temores, me van a generar espirales de pensamiento negativo, me van a generar un temor, una sensación de inquietud, de inseguridad con respecto a lo que quiero, muchas veces porque ni siquiera es lo que quiero y no me he parado a pensar. Es como que me estoy dejando llevar. Por ejemplo, si mis padres quieren que estudie una carrera determinada porque mi padre a lo mejor es abogado y quiere que yo estudie derecho, entonces me encuentro con que yo no quiero estudiar derecho, pero ni siquiera me planteo llevar la contraria a mi padre o a mi familia y por lo tanto lo que estoy haciendo es que tengo una idea contradictoria, pero es una idea contradictoria a nivel no consciente, ¿no? Por ejemplo, niños que están, o adolescentes que están con muchísimas tareas, están en el conservatorio, están con el deporte de forma muy intensa o incluso semiprofesional o profesional y que te encuentras además con que están llevando sus estudios para adelante y están agotados totalmente, no están viviendo, no están teniendo vida, pero ni si se les pasa por la cabeza plantearle a sus padres el hecho de dejar algo, cuando en realidad pues, podrían hacerlo perfectamente, disfrutar más de su tiempo libre y disfrutar más de sus amigos, ¿no? Bueno, pues muchas veces porque no queremos algo, pero si no queremos algo, porque obviamente tenemos ideas contradictorias al respecto. Y esto es una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy. Y entonces ahora, continuamos con lo que había escrito previamente, ¿no? Y decimos, piensa y escribe cuál es tu pero para alcanzar el éxito. Es decir, nosotros tenemos siempre como un pero, una excusa, una justificación.
o no lo tenemos porque no nos paramos a pensarlo, pero si realmente decimos, pues si mi éxito es tal, ¿cuál es mi pero? Pues me gustaría o deseo conseguir esto, lo que ya he puesto como éxito, pero, y si digo pero, ¿qué es lo que viene a continuación? Esto es un poco lo que quiero que penséis y escribáis ahora, ¿no? ¿Qué es lo que os pasa por la cabeza en ese pensamiento secundario, automático o crítico que tenemos por ahí? Ese pensamiento del ego que nos sabotea. Sí, me gustaría esto, pero hasta ahora no, o por lo que sea, ¿no? A ver qué os viene. Y apuntarlo. Muy bien. Continuamos. Bien, pues ahora vamos a hablar del temor al éxito, ¿no? Ya no hablamos de miedo al éxito, sino el temor al éxito. Nos quedamos con esta fotografía de este hombre como preocupado, nervioso, tenso, en tensión, que es lo que describe bastante mejor el temor, ¿no? que el miedo, ¿no? Que es esta sensación reptiliana, ¿no? de defensa o ataque o de quedarme quieto como producto de que pienso que estoy en peligro, ¿no? El temor sí me da la sensación de que puedo estar en peligro, pero es una cosa mental, no es una cosa física, no es una cosa objetiva, ¿no? Más bien subjetiva. Y ya sabéis que decimos subjetivo cuando todo el mundo no lo ve del mismo modo. Si todo el mundo lo ve del mismo modo, entonces es algo objetivo. Pero aunque haya una persona que no lo vea del mismo modo, ya es algo subjetivo al individuo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que decimos, cuando hablamos de temor al éxito, decimos, todo el mundo anhela su propia definición de éxito, lógicamente. Es decir, si tú tienes un deseo, más allá de que hayas pensado o no, si eso es lo que tú quieres realmente o si viene de terceros, pues si tú te pones un objetivo que es conseguir tu éxito, es, por ejemplo, estudiar Derecho y trabajar en el bufete de mi padre, que es un abogado muy exitoso y muy famoso, pues entonces, más allá de las trampas que yo me ponga, yo quiero conseguir esto, me gustaría conseguir esto, además me gustaría conseguirlo sin esfuerzo. Pero si tenemos contradicciones, esto va a ser complicado, ¿no? Al final sí que vamos a tener dificultades para lograrlo, pero en principio, si no nos paramos a pensar, pues todos anhelamos alcanzar el éxito, ¿no? En distintos objetivos y metas, ¿no? Pero decimos aquí, pero si no te paras a observar tus temores, es posible que nunca logres tu objetivo. Y si los logras, los vas a lograr con muchísimo esfuerzo. Y la verdad es que estás resistiéndose a un objetivo porque en el fondo no es lo que queremos o porque tenemos ideas contradictorias o creencias limitantes asociadas o como decimos en programación neurolingüística, metaprogramas que están impidiendo que alcancemos eso, pues de forma no consciente nos estamos saboteando, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Y ahora vamos a hablar de 12 temores. Hay 12 temores. Puede ser que haya más, puede ser que podría haber resumido alguno menos, son los 12 que se me han ocurrido y que por mi experiencia en consulta, y bueno, me gustaría que ahora, como tenéis vuestra hoja y vuestro papel, yo vais comentando estos temores y vosotros apuntáis si entre esos sabotajes que podéis estar haciendo, pues están algunos de estos 12 temores, uno o más, o los 12, o 10, o 5, o 3, ¿no? Apuntadlos, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta y así nos sirve para ir pensando, ¿no? Cómo nos estamos saboteando. Entonces, el primer temor es el temor al esfuerzo, que está relacionado con la pereza o la falta de motivación. Los que estéis en el programa Emocionándote ya sabéis que, lo que os digo, la pereza o falta de motivación es porque ese objetivo no es lo suficientemente importante para ti o porque las creencias limitantes que tenemos asociadas a la consecución de ese objetivo, de esa meta, son más fuertes que la motivación que tenemos por lograrlo. A veces tenemos miedo al esfuerzo porque decimos, madre mía, esto me va a costar mucho, ¿no? Y me va a costar mucho porque no estoy lo suficientemente motivado. Y eso puede ser por esas dos cosas. Bien, porque creo que eso no es lo que quiero en realidad. Eso podría ser una posibilidad. Dos, tengo creencias limitantes en contra de esto. Nunca lo voy a lograr, o no soy suficientemente bueno, o lo que sea. Y todo esto produce pereza o falta de motivación. Cuando yo realmente quiero algo, cuando yo personalmente, sin influencia de los demás, quiero algo, y no tengo creencias limitantes en contra, lo normal es que yo vaya por ese objetivo y tenga mucha facilidad para ir, ¿no? Eso es lo que hacemos luego en el programa, ¿no? Que al final nos ponemos en el caminito de baldosas amarillas que decimos, empezamos a caminar por allí y cuando estamos caminando en esa dirección nos encontramos con problemáticas, con conflictos,
que vamos resolviendo con técnicas de conciencia, ¿no? Y por eso aceleramos tanto los procesos, ¿no? Entonces, el primero es al esfuerzo. El segundo está relacionado con el temor a la responsabilidad. Muchas veces decimos que cuando nosotros podemos querer un puesto de trabajo determinado, porque ese puesto de trabajo nos va a dar prestigio, nos va a servir para que nos reconozcan, para sentirnos reconocidos, pero también nos va a dar quizás más dinero. Pero claro, aparte de reconocimiento, dinero y estatus, también puede ser que tengamos que trabajar más horas, que tengamos más responsabilidades. Entonces muchas veces tenemos miedo a las responsabilidades. Las responsabilidades normalmente hacen que hay personas que a menudo están a nuestro cargo y que dependen de nuestras decisiones. Y si yo me equivoco, entonces hay una responsabilidad incluida ahí, integrada ahí, que puede hacer que otras personas sufran o que otras personas no cobren un sueldo o cualquier cosa por el estilo. Por ejemplo, hay mucha gente que le da miedo a ser empresario o teme ser empresario porque tiene el temor de que le digan algo, de que no esté haciendo bien, de que las cosas no lleguen a final de mes para pagar los sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá porque haya pasado por esa experiencia o porque otra persona haya pasado por esa experiencia. Y esta responsabilidad está asociada a la exigencia y el perfeccionismo, ¿no? Está asociada a las dos cosas, tanto a la autoexigencia como al perfeccionismo. Este sería un segundo temor. El tercer temor está relacionado, tiene que ver con relacionarse con otros. El temor a relacionarse con otros. Si decíamos que teníamos una nueva responsabilidad, un nuevo puesto de trabajo, lo normal es que cuando vamos alcanzando desafíos en nuestra vida, podamos seguir relacionándonos con nuestro entorno habitual, pero a veces nos tenemos que relacionar con otro entorno. Entonces, como tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque a lo mejor ya estamos dentro de los directivos de una empresa, imaginaros, o estamos logrando trabajar, si somos deportistas, por ejemplo, estar o a lo mejor al fútbol en primera división, o jugamos al baloncesto o al tenis. Cuando ya vamos subiendo de nivel en nuestro escalafón, en nuestro éxito, muchas veces nos tenemos que relacionar con nuevos tipos de personas y esto significa salir de nuestra zona de confort y alejarnos de las personas con las que nos relacionábamos normalmente, ¿no? Y claro, esto nos incomoda, mucha gente le incomoda, le da como, tiene miedo o teme salir de ahí, ¿no? Mejor dicho. Muy bien. El siguiente temor es el temor a despertar la envidia o el malestar en terceros. Ya sabéis que cuando yo tengo algo, pues me crío en un barrio y yo salgo de ese barrio y empiezo a tener éxito, empiezo a tener dinero, muchas veces las personas de tu barrio que han vivido junto a ti te tienen envidia y generan malestar, ¿no? Y entonces decir, claro, es que has tenido suerte, es que claro, es que no sé cuánto, es que fíjate es que tú, claro, para ti es muy fácil que ya has logrado lo que querías. Es que ese tipo de comentarios nos molestan mucho, ¿no? Porque al final, pues tu trabajo te ha costado, tu esfuerzo, y claro, aquí está el componente de la suerte. Ya sabéis que yo siempre digo que no creo en la suerte, aunque es una palabra que utilizo y me gusta bastante. Y bueno, pues puede generar la envidia, los celos, el malestar en terceros. Y esto a mucha gente le echa para atrás, ¿no? El quinto temor está relacionado a no ser aceptado por el entorno, a verse diferente. Esto puede estar relacionado con el punto 4, en el sentido de que tu antiguo entorno ya no te acepte, ya te ve que estás muy estirado, mira ya que estirado, mira ya cómo se viste, mira ya cómo tal, ¿no? Puede ser ese miedo a ser criticado, pero también puede estar relacionado, por ejemplo, con cuando estamos en el colegio y somos muy inteligentes, se nos da bien, tenemos buena memoria, sacamos buenas notas, entonces no hacen bullying, ¿no? Acordaros que el bullying está relacionado con personas que tienen envidia porque tienen facilidad para probar, tienen facilidad para estudiar, tienen fuerza de voluntad, tienen disciplina, tienen buena memoria, y a lo mejor a ti tus padres te dan mucha caña, y entonces resulta que te ponen en comparativa y entonces te odian, ¿no? Te odian a ti porque es que te están comparando contigo, tus padres, los profesores te comparan con esa persona que es más empollona, como suele decirse, y entonces te generan malestar, ¿no? Entonces tenemos miedo a no ser aceptados, y hemos visto todos casos o personales o de compañeros que eran personas muy listas y que al final acababan metiéndose con la gente que no tenía buenas notas y que a lo mejor fumaba o a lo mejor estaba con la droga, precisamente para sentirse aceptados, ¿no? Bien, el sexto es el temor al fracaso. Este temor al fracaso, tenemos temor a llegar al éxito, a alcanzar ese éxito, bien, porque si llegamos, puede ser que no seamos felices, puede ser que eso no es lo que realmente quisiéramos. Muchas veces nos pasa esto porque no hemos pensado lo que realmente queremos, ¿no? Pero también miedo, en este caso, perdón, temor al fracaso en el sentido de llegar y no mantenernos, que nos cueste mucho trabajo mantenernos. Así que eso es otro de los temores que podemos llegar a tener, ese, ¿y si llego y no soy feliz? ¿Y si llego y no me mantengo y me cuesta mucho trabajo mantenerme? ¿Y si tengo que esforzarme demasiado? ¿Y si tengo mucha responsabilidad? ¿Y si tengo que relacionarme con personas que no me gustan o que yo siempre he criticado? Bueno, pues todo esto es el miedo al fracaso, a no ser feliz, a ser capaz de mantenerse ahí, a ser aceptado por el entorno, un poco el resumen de esas 6, y también como independiente podría ser otro de los temores, ¿no?
El siguiente temor, que es el 7, es a no cumplir las expectativas de otros. Imaginaros que estamos pensando, por ejemplo, en ese padre que quieras que estudie Derecho y que esté en el buffet y que dirija el buffet de mi padre, que es una persona muy exitosa, y entonces resulta que hay unas expectativas muy altas puestas en mí, bien por la sociedad, bien por la familia, y claro, ¿y si no cumplo las expectativas? ¿No? Esa idea de que no voy a cumplir las expectativas. ¿Y si estudio esto y luego no soy capaz de llevarlo adelante? ¿Y si luego no me gusta? ¿Y si lo que queráis? ¿No? A cumplir las expectativas de otros. El octavo sería no respetar las lealtades familiares. Muchas veces tenemos a nuestros tíos, abuelos, a padres y que no han conseguido algo o que lo han conseguido y entonces tengo que estudiar lo que esa persona estudió, o no porque me lo digan, sino simplemente porque hay una lealtad familiar de fondo. O a montar un negocio y resulta que mi padre montó un negocio y fracasó. Entonces yo por lealtad familiar tengo una tendencia no consciente a fracasar en mi negocio, ¿no? Entonces, si no lo hago, si no fracaso, no estoy respetando la lealtad familiar. Muchas veces estas lealtades familiares son no conscientes, ¿no? Entonces, nos saboteamos de forma no consciente como consecuencia de estas lealtades familiares. Pero otras veces esas lealtades familiares son conscientes y tenemos mucho temor a no cumplirla, ¿no? A no cumplir la lealtad familiar que tenía, a ser como mi padre, a ser como mi madre, a ser como los hombres de mi clan o como las mujeres de mi clan, ¿no? Otro temor está relacionado a ganar más o menos que tu pareja. Estamos hablando de pareja, muchas veces tener trabajo o no tener trabajo, o ganar más o menos que tu pareja, esto puede ser un problema, porque claro, si tu pareja gana más que tú, te pones como una situación de dependencia. Imagínate que tu pareja gana mucho más que tú y empieza a ser muy exitosa y tú le puedes apoyar, pero luego resulta que como tu trabajo gana mucho menos y a lo mejor trabajas más horas, pues esa persona tiene que desplazarse de ciudad, pues ya eres dependiente de esa persona. Esto genera un temor a que ya no solo al éxito tuyo, sino al éxito de otros, ¿no? También nos encontramos con el éxito de los demás. Lo normal es que nosotros apoyemos a nuestras parejas, apoyemos a las personas de nuestro entorno. De hecho, apoyarlas suele garantizar, o si no garantizar, al menos darnos más posibilidades de que alcancemos nuestro propio éxito. Pero muchas veces el ego tiene este temor, ¿no? El temor de que, ¿y si voy a ser dependiente? ¿Y si voy a ganar más que la otra persona y la otra persona se va a sentir mal con esto? Entonces me quedo como que me estabilizo, ¿no? Prefiero quedarme como estoy para no destacarme. Igual antes de que decíamos de que no me acepte el entorno, ese entorno también puede ser mi propia pareja. Si yo crezco demasiado, puede ser a nivel laboral y puede ser también aquí muy común en el tema del desarrollo o el crecimiento personal, ¿no? O espiritualmente yo crezca demasiado y entonces mi pareja se quede como atrás. Esto es un absurdo, cada persona tiene su ritmo y no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, es uno de los temores del ego, ¿no? Lo que suele decirnos, ¿no? Otro de los temores a que sea cierto lo que crees sobre ti, es relacionado con la autoestima. Si tú tienes baja autoestima, hemos hablado muchas veces que la autoestima es dinámica y tiene que ver con lo que tú haces, con lo que tú piensas, cómo actúas, los resultados que consigues, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre haciendo todo lo posible por mejorar, por tener mejores actitudes, por pasar a la acción y conseguir buenos resultados. Pero en cualquier caso, muchas veces tenemos creencias limitantes que vienen de la infancia, de cosas que nos han dicho, de que no somos capaces, de que no somos merecedores, de que no somos dignos, de que somos tontos, de que no tenemos la capacidad. Y esto lo que provoca es que tenemos como una especie de run ahí, de rumiación mental, que al final tenemos como un temor a que esto sea cierto. Y si es cierto, ¿no? Esto también podría estar relacionado con el síndrome del impostor. Y si es cierto que yo no estoy preparado para ese puesto. Y si es cierto que yo no soy la persona idónea, la pareja idónea de esta mujer o de este hombre, ¿no? Pues esto también nos sabotea, ¿no? Ya estamos en el penúltimo, el temor a tener que abandonar mi conciencia de víctima. Este es un temor que está relacionado suele ser más inconsciente, pero está relacionado con el victimismo, ¿no? En general vivimos en una sociedad bastante victimista y nos encanta quejarnos, porque quejarnos al final hace que llamemos la atención de los demás. Seguramente habéis visto muchas veces que parece casi a veces según qué entornos que está mal visto que digas que te va bien, o que digas que te gusta tu trabajo, o que digas que tú estás disfrutando de las cosas, o que estás muy feliz. Eso está como hasta con mal visto, ¿no? Pero a veces tienes que quejarte de algo, que todo está mal, y si está bien en tu trabajo, pues entonces tendrás que quejarte de los políticos, o del coronavirus, o de lo que sea, ¿no? El caso es quejarse. Y si no te quejas, hasta puede ser que estés fuera de esa zona de confort en el entorno en el que sueles moverte, ¿no? Entonces, a nivel no consciente, también tenemos esta necesidad de quejarnos, de llamar la atención de los demás, y al final, abandonar esta conciencia de víctima no siempre es fácil, sobre todo cuando el entorno en el que nos solemos mover tiene una conciencia de víctima muy potente. Cuanto más potente sea la conciencia de víctima del entorno en el que te mueves, más difícil es que tú pases al siguiente nivel, que es el área de manifestación, ¿no? de tú ser manifestador de lo que tú quieres mental y físicamente a través de tus acciones, pensamientos y acciones. Y el último sería a la relación de picos y valles, que llamamos, que es
tolerar la incertidumbre. Esto tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre. Hay personas que no toleran la incertidumbre. Esta mañana precisamente hablábamos con Enrique, que estaba en la consulta esta mañana, y estábamos comentando esto, ¿no? Es decir, la gente tiene como baja tolerancia a los cambios, ¿no? Y hablábamos de si es bueno o no es bueno tener conocimiento del crecimiento y del desarrollo personal, de la inteligencia emocional, de tu capacidad para ser mejor, ¿vale? Y yo siempre digo que siempre es mejor tener la información, porque si no tienes la información, obviamente no puedo resolver un problema que no sé que tengo, no puedo disolver un conflicto que no sé si tengo, y por lo tanto siempre es mejor la información, siempre es mejor tener el conocimiento. Luego ya decidiré si lo hago o no lo hago. Pero hay personas que temen bastante el hecho de meterse en el crecimiento del desarrollo personal, porque en el fondo están temerosos de que tengan pico y valle, de que tengan muchos altibajos, cuando en realidad ya lo están teniendo. Lo que pasa es que no son tan conscientes de ellos, ¿no? Es decir, saben que se sienten bien, saben que se sienten mal, pero prefieren no hacer conciencia emocional, no saber lo que sienten en cada momento, y entonces están como, de alguna manera, en una zona de confort, esa comodidad incómoda en la que yo me quedo quieto, me quedo tranquilo, aparentemente, pero en el fondo estoy sufriendo como cualquiera. Mientras que si tú tienes la información, tienes el conocimiento, empiezas a conocerte, a saber lo que sientes, a saber cómo piensas, puedes poner los medios para ir cambiando. Ya sabemos que es un trabajo que no es todo lo rápido que nos gustaría, que lleva, incluso si queremos, toda la vida, pero siempre es mejor estar en ese camino e ir avanzando que no tener información y estás perdiendo muchas veces parte de tu vida y morirte con la conciencia de víctima sin posibilidad alguna de salir de ahí porque ni siquiera te has querido ocupar de leer algo al respecto o de generar algún cambio en tu vida al respecto, ¿no? Y bueno, esos picos y valles a la gente le dan mucho miedo. Darnos cuenta, ser conscientes de esos picos y valles a la gente también lo temen mucho, ¿no? Ese sería el 12º temor. Bueno, espero que hayáis apuntado los que más lo identificáis. A veces puede ser que os haya identificado con todos, con uno o con ninguno, no lo sé. Ya me diréis luego cuando comentemos. Y ahora vamos a pasar a hablar de los sabotajes, ¿no? El autosabotaje, como estamos viendo aquí. Nos saboteamos de forma inconsciente en la mayor parte de las ocasiones. Cuando ya te dedicas al crecimiento, al desarrollo personal, a la inteligencia emocional, empiezas a observarte y a autoconocerte, entonces pues te das cuenta de que te estás saboteando muchas veces, te estás dando cuenta que te estás procrastinando, por ejemplo, o que estás llegando tarde a la cita, o lo que sea, ¿no? Entonces, nos saboteamos de forma inconsciente, pero podemos llegar a superarlo si nos damos cuenta de nuestras acciones, es decir, si estamos atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a las acciones que desempeñamos. Procrastinación, ya sabes, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, o hacer algo que me resulta más cómodo y dejo lo difícil para otro momento, olvidar cosas que hacer, muchas veces olvidamos cosas que tenemos que hacer que eran súper importantes y de repente como que nos olvidamos, salir tarde o llegar tarde a una cita, a una reunión, dejar de exigirte, es decir, no exigirte que hagas las cosas que tienes que hacer y por lo tanto procrastinar, o dejar para otro momento lo que es más importante, no hacer caso de lo urgente y lo importante y hacer caso más a lo urgente que lo importante. O enfermarse incluso, ¿no? Hay personas hay atletas que saben de casos que se han lesionado justo antes de la prueba final, ¿no? O deportistas que estaban asustados porque pensaban que un equipo de fútbol le va a meter un palizón y prefieren quitarse del medio, entonces hace una falta para que saque la tarjeta roja y no puede jugar el siguiente partido, o incluso llegar a lesionarse o enfermarse. Hay personas, y esto lo vemos mucho en niños y adolescentes, que enferman justo antes del examen final porque están asustadísimos de que no van a aprobar el examen, y entonces se generan enfermedades, ¿no? De forma psicosomática, muchas veces sin darse cuenta, ¿no? El temor al éxito viene del pasado, del ambiente familiar y de otros factores que se inician en la infancia. Es decir, que si todo esto viene de cuando éramos pequeños, ¿no? De lo que nos decían, de los mensajes que nuestros padres, nuestros familiares, nuestros profesores nos transmitían, ¿no? Mensajes de los padres que ponen énfasis en la perfección de su hijo, en la exigencia, en que tienen que llevarlo todo para adelante, en que ellos tienen que ser capaces. Ponen mucho énfasis en esto y entonces los niños se sienten presionados, los adolescentes se sienten presionados. Y esta presión acaba generando este temor, este malestar, ¿no? Tan grande que hace que todo te cueste más, además, ¿no? Constantes críticas y comparaciones de profesores y familiares que te estén comparando con el compañero de al lado. Es que no te enteras y tu compañero sí. Es que tu hermano lo hace mejor. Fíjate por qué no podría ser como tu hermano, o por qué no podría ser como tu primo. O tus primos, fíjate qué listos son, qué notas sacan. Pues todo esto genera mucho daño en la autoestima del niño o del adolescente, y pues todo esto en el futuro pues, puede hacer que tengamos ese temor al éxito, ¿no? Padres talentosos que pueden llevar a la persona a ver el éxito como algo inalcanzable. Imaginaros el ejemplo que poníamos antes, un deportista de élite, por ejemplo, que tiene un hijo y entonces el hijo quiere ser como su padre, ¿no? Quiere ser o superar a su padre. Es como un ámbito natural. El padre se esfuerza mucho, lo lleva a los entrenamientos, hace cosas para que él sea el mejor, ¿no?
o el padre abogado que te paga la carrera de Derecho y te paga los másters para que seas como él, ¿no? Tan bueno como él. Y eso es como una presión muy grande para esa persona, máxime si en el fondo no le gusta el derecho, ¿no? Influencia de estereotipos sociales y roles de cómo deben ser el hombre y la mujer, por ejemplo, otra de las cosas que pueden llevarnos al temor al éxito. La autoexigencia, por supuesto, y perfeccionismo que ya habíamos comentado antes, que nos lleva a ponernos muchas veces metas inalcanzables. Acordaros que en el programa Emocionando te decimos que no podemos tienen que ser metas alcanzables, que sean realistas, que nosotros realmente podamos alcanzarlas, porque si le ponemos metas demasiado exigentes, pues muchas veces nos podemos deprimir, nos podemos generar malestar, pero si nos ponemos metas demasiado sencillas, exceptuando si las queremos para ganar confianza, pues puede ser como que la alcancemos con facilidad y nunca nos estemos desafiando, ¿no? Entonces siempre vamos un poco como la sensación de conformidad o de conformismo, ¿no? O resignación incluso. Y esto tenemos también que evitarlo, pero cada caso es mundo. Entonces, pensamos, ¿cómo superar el temor al éxito? Bueno, pues hay 3 puntos fundamentales, ¿no? El primero es tomar conciencia de la rumiación negativa y también de nuestras acciones, lo que comentábamos antes. Es que, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Cuáles son? Detectar cuando me hablo negativamente, cuando me echo tierra sobre mi persona, ¿no? Detectar eso y darme cuenta que lo estoy haciendo y que esto no soy yo, ¿no? Que son los ecos del pasado que me están todavía un poco machacando, ¿no? Y luego también esas acciones que comentábamos antes, ¿no? Generar metas fáciles, como decíamos, para aumentar la confianza. Si nosotros vemos que no conseguimos cosas, no tenemos confianza en nosotros mismos, a veces poner metas sencillas que podamos lograr en cortos periodos de tiempo hacen que vayamos cogiendo confianza en nosotros mismos, ¿no? Y otro punto sería reconocer y agradecer tus valores y talentos. Muchas veces nos dicen cosas buenas o nosotros mismos queremos decir cosas buenas de nosotros, pero rápidamente nos las negamos, o viene otro pensamiento que nos las machaca, ¿no? Y también a veces nos dicen que hemos hecho las cosas bien y también nos las negamos, en lugar de enfocarnos en todos los éxitos que hemos tenido. Al final tiene que ver mucho con el foco. ¿Dónde pones el foco? ¿En aquello que te salió mal, en las críticas que te hace a ti mismo, en las creencias limitantes, o pones el foco en tu objetivo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gustaría, en lo que quiero lograr, etcétera, etcétera? Bueno, pues esto es todo ese reconocer y agradecer tus valores y talentos y también tus acciones, tus éxitos, ¿no? Muy bien. Y ahora, fijaros, vamos a hablar un poco de lo que veníamos hablando en el cartel de este seminario web y que está relacionado con el mayor temor del ego, ¿no? Dentro del programa Emocionándote nosotros trabajamos con los mayores temores del ego, el mayor, en este caso casi podemos decir el miedo del ego, ¿no? Y ese miedo del ego está relacionado con que tú seas consciente de tu luz. Y muchas veces pensamos como en lo negativo. Tengo miedo a que me salga mal, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a estar demasiado preocupado, tengo miedo a la responsabilidad, siempre como pensando en lo negativo, ¿no? Pero en el fondo, el miedo, el temor del ego, real temor del ego, es que tú seas consciente de tu propia luz, que seas consciente de tu bienestar, de tu éxito, de tu capacidad, de tu potencial, tu potencialidad, de todo lo que tienes la capacidad de lograr. Pues esto es lo que el ego tiene miedo, ¿no? Porque él quiere mantenerse, no porque sea malo, no es porque quiera fastidiarte la vida, es porque quiere mantenerte en tu zona, quiere mantenerte en la zona de confort, en la zona segura. Acordaros que el ego es miedo y pasado, y lo que busca es, a través de las historias de culpabilización y de victimización, quedar contándome, acuérdate que te pasó esto, acuérdate que te pasó lo otro, acuérdate que nosotros recordamos muy bien por las historias que nos contamos, recordamos muy bien por las sensaciones, las emociones son como esa amalgama, ese pegamento que mantiene todo unido, todos los recuerdos unidos, ¿no? Entonces, el ego es que tiene miedo de que tú te conectes con tu luz, pero no porque no quiere que tengas luz, es porque su misión es protegerte, ¿no? Que está basado en ese miedo reptiliano también, de ahí de que mantenerme seguro dentro de una zona de confort de lo que es conocido, de lo que yo conozco, de lo que me siento bien, ¿no? Cualquier éxito está siempre asociado al bienestar interior, esto es algo que tenemos que saber, y si vosotros miráis ahora lo que habéis escrito en vuestro éxito y algunos de esos éxitos son externos, acordaros que si yo empiezo a preguntaros ahora a cada uno de vosotros el ¿para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? Cuando te haga 2 o 3 veces la pregunta, o 4 lo sumo, al final va a decir para sentirme bien, para ser feliz, para sentirme en paz, porque al final todo lo hacemos por algo interno, ¿vale? Por eso siempre es mejor trabajar con conceptos internos y decir, si mi éxito interno es estar en paz, es estar tranquilo, es eliminar el estrés de mi vida o cualquier otra cosa por el estilo, pues entonces mi meta, mis objetivos tienen que ir en esa dirección, porque si no vamos a entrar en contradicciones y esas contradicciones me van a generar un malestar o van a hacer que todo me cueste más trabajo, ¿no? Lo que hablábamos antes.
Por eso tu éxito es uno de sus mayores temores. El éxito tu éxito personal, el éxito que tú has definido, de forma consciente o no, pues es uno de los mayores temores de tu ego, ¿no? Porque en el fondo lo que no quiere que consigas esto, no porque no quiere que seas exitoso, sino porque tiene miedo de que tú salgas de tu zona de lo conocido. Porque para ser exitoso, para conseguir cualquier meta o objetivo, tienes que salir de tu zona de confort inevitablemente. Tienes que irte a lo desconocido, tienes que desafiarte, tienes que enfrentarte a tus temores, a tus miedos, ¿no? Más profundos. Y entonces ahí es donde aparece todo este temor, ¿no? Y entonces esto hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo pasando a la acción. Siempre trabajarlo y pasar a la acción, ¿no? El otro día estaba comentando, no recuerdo a quién, estaba comentando a alguno de vosotros, que venía una chica, bueno, vinieron unas chicas hace unos meses, una chica venía hace unos meses que tenía claustrofobia, entonces no se subía al ascensor, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con técnica conciencia y nos encontramos con que cuando terminó la sesión le pedimos que salí con ella y le dije que se subiera al ascensor o que fuera conmigo para probar inmediatamente, porque ya cuando se levanta de la camilla no está sintiendo ningún tipo de temor. Ya es un temor más psicológico que emocional, por decirlo así. Pero yo ya no tengo temor, pero hay como una especie de resistencia egótica ahí a subirse al ascensor, ¿no? Y esta chica no se subió. Y eso fue hace ya más que meses, me estoy acordando de una en particular, fue hace ya algunos años, ¿no? Creo que un par de años. Y hace poco me llamó precisamente para decirme que ya tenía que hacer, ¿no? Ya no se volvió a tratar además. Y ahora me llamó para tratarse, ¿no? Porque quería tratarse, porque quería superar esto, quería ya cambiar esto, porque ya la ansiedad le estaba comiendo, ¿no? Y es porque en su momento no dio un pequeño paso. Al final, en el momento que nosotros trabajamos una emoción, es necesario pasar a la acción muy rápidamente. Es lo que se llama la tolerancia al miedo. Si yo tengo miedo a la altura, lo que tengo que hacer es que nada más trabajarme el miedo a la altura, tengo que subirme a un tejado y acercarme todo lo que pueda a la altura, a mi temor, ¿no? Enfrentarme a ese temor. Y cuando yo me pongo me acerco al temor, en un momento me siento en que llega un punto en que ya mi mente me está diciendo no te acercas más, ¿no? Entonces me mantengo ahí un rato y veo que no pasa nada. Y luego doy un pequeño paso hacia adelante y entonces me expongo un poquito más. Y veo que no pasa nada y doy otro paso adelante y me expongo. Y esto es la tolerancia a ese miedo, ¿no? A esa fobia, en este caso, por ejemplo, miedo a la altura, miedo a la claustrofobia, miedo al ascensor. Curiosamente, hace un par de semanas vino una señora ya mayor que venía trabajando en unos duelos y cuando terminamos de trabajar con ella, cuando estábamos terminando, me comentó que también tenía claustrofobia y que no se subía al ascensor hace mucho tiempo. Entonces decimos, esto se puede trabajar relativamente fácil y en aproximadamente 20 minutos trabajamos. Y se levantó de la camilla igualmente, igual que la otra chica, sin ningún tipo de problema. Se imaginaba subiéndose a un ascensor sin problemas. Y cuando le dije que fuéramos al ascensor, dijo, no quiero. Y le dije, mira los ojos, digo, oye, en serio, confía en mí, súbete, ya verás cómo no pasa nada, yo me subo contigo. Y además el ascensor que tiene la consulta no es muy estrecho, o sea, es más bien tirando estrecho, ¿no? Entonces se subió, bajó, y cuando bajó y salió, dijo, oye, pues vamos a subir otra vez. Subimos del bajo al octavo. Cuando llegamos al octavo, bajamos otra vez al entresuelo. Del entresuelo me bajé yo, bajó ella sola hasta el bajo y le estaba esperando yo abajo y dijo, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Y es dos formas de verlo, ¿no? Como la primera no quiso arriesgarse y al final la patología, el agobio que te da se hace más fuerte, o si en el momento de que lo trata y tienes la posibilidad de hacerlo, porque ahí está el ascensor para subirte, lo haces, empiezas a desafiarte a ti mismo y te enfrentas. Y es mucho más fácil hacerlo, nada más desafiarte, nada más limpiar la emoción, que esperarte, ¿no? Entonces, siempre hay que pasar a la acción, o al menos exponerte a esa tolerancia. Ya sabéis que preferentemente 72 horas antes del tratamiento, ¿no? De haberte trabajado o haber trabajado tú personalmente con tus emociones, con las técnicas de liberación emocional que vimos al principio del confinamiento en estos seminarios web, ¿no? Ahí los tenéis, en el canal de YouTube de Hemoconciencia. Bueno, o sea que hay que trabajarlo y pasar a la acción. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vamos a hacer un experimento, ¿vale? Que llevo ya tiempo pensando en hacerlo y no lo había hecho. Yo creo que todo es energía, ya sabéis, y al final, cuando nosotros trabajamos bioenergéticamente, trabajar bioenergéticamente significa trabajar con la intención de que ocurra algo. Claro, esto se está grabando, ¿no? Entonces, ahora vosotros estáis en directo y yo puedo trabajar con vosotros. Pero también creo que cuando yo le pongo la intención a algo, incluso a las personas que vean esto en diferido, esto les va a afectar positivamente lo que vamos a hacer ahora. Cuando lo estén viendo en diferido, les va a afectar positivamente, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar en este temor al éxito y lo que quiero que hagáis es que os sentáis en la silla con los ojos cerrados, el culete bien pegado atrás, espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo y simplemente me escuchéis.
Voy a trabajar bioenergéticamente a ver qué os parece, qué sentís cuando hayamos terminado, volvéis a leer después, cuando hayamos terminado, eso que habéis escrito sobre vuestros éxitos, sobre vuestros peros, ¿no? Sobre vuestros temores, y a ver qué ha pasado, ¿de acuerdo? Y luego los comentamos al final del seminario. Ahora, con los ojos cerrados, prestad atención a vuestra respiración y vamos a trabajarlo como lo trabajamos en consulta, nada más que, bueno, aquí va a ser un poco más disperso, no tan enfocado, porque individualmente alguno de vosotros tendréis vuestras particularidades, pero confío y deseo de que esto os ayude. Así que con los ojos cerrados, prestando atención a vuestra respiración, os voy a pedir que pensáis en distintas frases, concretamente en 4 frases que vamos a pensar, 4 frases, digamos, en negativo, y luego vamos a pensar en esas mismas frases en positivo, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando pensamos en negativo nos viene el malestar, pero a veces cuando pensamos en positivo también nos viene el malestar, porque hay una contradicción, ¿no? Entonces vamos a intentar trabajar con algunas de esas contradicciones. Bien, ojos cerrados, solo tenéis que pensar la frase que os voy a decir y percibir qué sentís. Y yo me ocupo del resto, no tenéis que hacer nada más. La primera frase es, tengo miedo al éxito o tengo temor al éxito. Muy bien, ahora continuamos con saboteo mi propio éxito. Muy bien, ahora continuamos con no merezco el éxito. No merezco el éxito. Muy bien, y por último, la cuarta frase negativa sería relacionada con esto, no soy digno o digna de éxito. No soy digno o digna de éxito. Muy bien, y ahora continuamos con las 4 frases, mismas frases, pero en positivo. Y al revés, empezamos desde la última en positivo a la primera. La primera se digna sería soy digno o digna de éxito.
La siguiente sería, soy merecedor o merecedora de éxito. O merezco el éxito, más fácil, merezco el éxito. Bien, continuamos con trabajo para lograr mi propio éxito. Trabajo para lograr mi propio éxito. Y por último, estoy seguro o segura de mi propio éxito. Estoy seguro o segura de mi propio éxito. Y vamos a hacer una última que viene a la cabeza, que es, ya soy exitoso, ya soy exitosa. Muy bien. Una respiración profunda y poco a poco vamos abriendo los ojos, volviendo aquí presente. Ahora me gustaría que revisarais vuestros apuntes, los temores, releyerais los temores, vuestros peros a vuestro éxito, que reevaluarais vuestro éxito interno o externo, a ver si ha cambiado algo. Y los que veáis esto en diferido a través del grupo privado de la comunidad Emocionándote, me podéis poner en los comentarios si habéis notado algún cambio. Y dentro de 3 meses, cuando se publique esto en el canal de YouTube, en abierto, pues también me podéis poner en los comentarios de YouTube si habéis resultado o habéis sentido algún cambio. Os lo agradezco. Ojalá que sí, esa es mi intención y confío en que así haya sido. Dejo unos segundos para que lo reviséis. Bueno, ahora lo seguimos comentando, continuamos. Vamos a ir terminando ya con esta frase que dice, fijaros, la acción cura el miedo, la inacción crea el terror.
La acción cura el miedo, la inacción crea el terror, de Douglas Horton, un clérigo estadounidense que ya falleció. Y me gusta esta frase porque viene a decir un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que yo he estado observando a lo largo de los años, ¿no? En el momento que las personas que tienen fobias, que tienen temores, tienen miedo, se tratan, y si en ese momento pasan a la acción, pasan esa barrera que les hace confiar en sí mismos o enfrentarse a sus miedos, a sus temores, normalmente lo suelen superar con cierta facilidad. Pero si tú te trabajas algo emocionalmente y rápidamente no cambias, no haces algo, preferentemente en las 72 horas próximas a esto que estamos haciendo, no ponéis algún paso, alguna acción al escribir algo, llamar a alguien, iniciar algún hábito o iniciar alguna acción que nos lleve hacia el objetivo, hacia ese éxito interno o externo, las posibilidades de que lo consigáis disminuyen bastante. Esto lo hemos estado viendo en el programa, ¿no? Así que os invito a que paséis a la acción, ¿no? Este es importante porque si trabajáis emocionalmente, le ponéis empeño a algo y luego no lo paséis a la acción, se genera un efecto contradictorio, porque se genera un efecto contrario, es como que el miedo se agudiza. Por eso es tan importante pasar a la acción después de trabajar emocionalmente como acabamos de hacer, y ojalá que os resulte y ya me contaréis, ¿no? Y bueno, vamos a las ideas clave, ¿no? Ya sabéis que, bueno, tenemos 4 ideas clave. En realidad no tenemos miedo al éxito, lo que sentimos es temor a sus consecuencias, ¿no? Muchas veces la consecuencia de tener ese éxito, la consecuencia de ese éxito puede ser ese esfuerzo, ese no ser aceptado por mi entorno, puede ser el no cumplir las expectativas de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? En el punto 2 tenemos los pensamientos contradictorios son el origen de nuestros temores, ¿no? Al final, si pienso que yo estoy estudiando Derecho, pero resulta que en el fondo yo no quiero estudiar Derecho, sino que estoy haciéndole el gusto a mi padre, pues entonces, o si a mí me gusta el fútbol, pero le estoy haciendo el gusto a mi padre, que era jugador de baloncesto, pues, por ejemplo, pues ahí empiezan a aparecer temores, empiezan a aparecer malestares, ¿no? Y así pues con muchas cosas, ¿no? Hay que hacerse consciente del autosabotaje para poder superarlo, por supuesto, darnos cuenta de cuando nos estamos machacando mentalmente, de las trabas que nos ponemos, de las acciones o de la inacción para lograr el objetivo, la meta o el éxito que estamos buscando, ¿no? Y por último, modifica la forma en la que te hablas, esto es muy importante, y enfócate en las acciones que te lleven a tu verdadero éxito, en las acciones que te lleven hacia la meta, hacia el objetivo, que te lleven al éxito. Y acuérdate que el éxito siempre acaba siendo interno. Luego, tu primer éxito, lo primero que tienes que escribir a nivel de éxito tiene que ser algo interno. Y luego, a partir de ahí, esos éxitos internos están asociados con tus valores, averiguar cuáles son tus valores, esto dentro del programa lo hacemos, para luego poder lograr tus metas y objetivos con mucha más facilidad, ¿no? Que no vaya en contra de tus valores, en contra de tus ideas principales, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Espero que os haya gustado. Y ahora pues vamos a tener unos minutos para comentar vuestras impresiones, resolver vuestras dudas, etcétera, etcétera. Vamos a dejar de compartir esto. Esto es. Y vale. Bueno, pues vosotros me diréis. Miguel, hola. Genial. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer después de haber hecho este ejercicio es enfrentarnos y exponernos, ¿no? Después de haber hecho esto, de haberse tratado con hemoconciencia, ¿te refieres? Correcto. Esto se llama tolerancia. Esto se llama enfrentarte a tu miedo o a tu temor. Tiene que ver con la tolerancia a ese miedo, a ese temor. Muchas veces no significa que trabajes esto y automáticamente todo sea muy fácil, pero dar un primer paso y empezar a enfrentarte a eso va a ayudarte. Por ejemplo, si tu éxito sería, o sea, tú tienes el objetivo de que perder el miedo a la altura, pues si tienes un tejado en tu casa, subirte al tejado y acercarte al tejado todo lo que puedas, ¿me entiendes? Y darte cuenta que no pasa nada, quedarte quieta ahí, respirar y ver que no pasa nada, y dar otro pasito más hacia adelante cuando te estás más tranquila y es exponiéndote, ¿no? Se llama exposición al temor, exposición al miedo. Y la idea es generar tolerancia. Esto os lo digo a ti como facilitadora de la técnica hemoconciencia para tus clientes, pero te lo digo también a nivel personal, ¿no? Al final, lo importante es que vayamos desafiándonos poquito a poco, porque si trabajas emocionalmente y luego no lo haces, es como una decepción interna, es como si tu niña interior dice, hoy se está tratando, qué alegría, ¿no? Que se va a poner a hacer algo, y luego resulta que no da el paso, ¿no? Como te digo, esta chica, ¿no? Y lo tengo por experiencia, ¿no? Por eso me acordé de esta chica del ascensor, estas 2 chicas del ascensor, una más joven y la más adulta, que la adulta sí me hizo caso, se subió conmigo en el ascensor y salió muy sorprendida y con una sensación muy grata, y la otra no, y luego con el tiempo pues ha venido trayéndole problemas. Claro, vale.
Así es. Gracias. Nada, a ti. Por eso yo insisto siempre en que practiquéis, los que sois facilitadores o estéis preparando, practiquéis, practiquéis, practiquéis y practiquéis. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por desarrollar este tema que me parece tan interesante, porque normalmente se suele hablar mucho del fracaso y del miedo al fracaso, pero yo creo que el miedo al éxito es otro de los grandes miedos que nos frena, ¿no? Y que nos subyuga en muchos casos, ¿no? En muchos ámbitos de la vida. Y bueno, quería comentar un poco porque es verdad que a la hora de los mensajes un poco que se ven o que se muestran, o será que igual se nos quedan un poquito más pegados a la retina por el tema de la supervivencia, ¿no? Pues son al final las historias negativas vinculadas con fracasos, vinculados a su vez con el éxito, ¿no? Había una frase que escuché no hace mucho de Santa Teresa, o de Santa Teresa o de la Madre Teresa, ahora no me acuerdo, pero la cuestión es que dice que generará más lágrimas las plegarias atendidas que las desatendidas. Y luego estamos hartos de ver en televisión o de saber historias de personas artistas, cantantes, actores, literatos, gente famosa o gente que pueden ser causa de admiración y que sin embargo luego en sus vidas han sido auténticos desastres, han tenido unas vidas desgraciadas y luego al final termina, el que le ha tocado la lotería, cuidado que no te toque la lotería, que al final, total, que al final dice, mira, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, yo de aquí no me meneo, que yo estoy encantado de la vida. Entonces, bueno, que al final hay mucha historias, digamos, que se nos pegan y que nos cuentan y que al final, o ya te digo, que igual por supervivencia decimos, bueno, espérate, si esto va a ser así, pues igual me quedo yo en mi zona de confort y no me arriesgo para que al final me peguen palos por todos lados, para que... Ya está. Pues sí, un poco todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Un poco los 12 temores incluyen prácticamente todo lo que has dicho, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a que no se escapa, a que llegue y luego no sea capaz de mantenerme, a cumplir las expectativas del puesto, digo, en el ámbito laboral, ¿no? Si voy a ser capaz de tener una pareja, si voy a ser buen padre o no voy a ser buen padre, si voy a ser buena madre o voy a ser buena madre, si voy a ser una buena hija o no. Tenemos muchas ideas contradictorias, pero al final, cuanto más específico sea el objetivo o meta, pues más fácil es de trabajar, más fácil es detectar cuáles son las contradicciones que están asociadas a eso, ¿no? Pero si hablamos de un éxito general, pues al final por eso decimos que como indicaciones generales, como yo no sé cuáles son vuestras percepciones de éxito y si son más internos que externos, mi percepción de éxito es absolutamente interno, ¿no? Quiero decir, mi éxito es interno, totalmente. Y en realidad todos los vuestros también. Si todos no tenéis un éxito interno, si vuestro principal éxito no es interno, entonces, bajo mi punto de vista, estáis equivocando, errando el tiro, ¿no? Porque al final tenemos que partir de algo interno. ¿Y para qué? Porque todo lo que quieres externo te va a hacer sentir algo interno, ¿no? Había un cuento zen que a mí me encantó en su momento, que decía que había como una especie de señor, de monje, ¿no? Que meditaba y entonces él había escuchado, se había criado en un templo y había criado pues la más pobreza, ¿no? La máxima pobreza, podríamos decir. Vivían de lo que le daban la gente del pueblo y ellos pues le daban alivio espiritual, ¿no? Y llegó un momento en que escuchaba las riquezas, los trajes, los carruajes, no sé qué, ¿no? Entonces decidió irse a la ciudad más grande que había cerca y ponerse a las puertas de la ciudad, a las puertas de la muralla, justo en la salida de la muralla, y claro, allí no veía lo que había dentro, pero veía pasar las mercancías, veía pasar a los reyes, veía pasar a la gente, las personas vestidas, las flores, ¿no? Que llegaban y entraban en la ciudad, ¿no? Y cuando vio todo eso, cuando terminó de ver todo eso, él se quedaba ahí meditando, bajo lluvia, con sol, se quedaba ahí meditando, observando todo eso, para regocijarse con todo lo que estaba viendo. Porque al final, de lo que se trata es que tú puedas sentir internamente todo lo que estás viendo afuera. Es decir, tú imagínate que te estás conduciendo
un coche que a ti te gustaría tener, o estás viviendo, cierras los ojos y te imaginas una terraza maravillosa en un ático, si tú quieres tener un ático, en un ático maravilloso en el centro de Málaga, por ejemplo, y te estás viendo allí y tú puedes sentir lo mismo que estuvieras sintiendo si realmente tuvieras esto, ¿no? Entonces esto es lo que hacía el monje, simplemente conectaba con las sensaciones, con los aromas de las especias que pasaban, de los alimentos, de las flores, el esplendor de los carruajes, de los vestidos, de los nobles, para poder, al verlo, poder imaginarse con ello. Y cuando ya Dios se dio cuenta de que ya había imaginado todo lo que tenía que imaginar, después de estar un año en las puertas de la ciudadela, se dice que se fue a un campo de margarita y se iluminó. Es decir, desapareció porque se iluminó, ¿no? Porque ya había experimentado todo lo que necesitaba. Lo único que le quedaba por experimentar es lo que le habían dicho que era maravilloso. Y no se dio cuenta que en realidad no necesitaba nada de eso. En el fondo todo está dentro de nosotros. Al final todo lo que queremos es para percibir algo interno, que es paz, que es alegría, que es tranquilidad, que es regocijo, que es reconocimiento, que es éxito, que es amor, que es lo que sea, ¿no? Y al final esa es la historia de este monje zen, ¿no? Y a mí esa historia para mí era muy significativa porque venía a decir que todo es interno, es la forma de decirme que todo es interno y esa es la realidad objetiva. Si yo os pregunto cualquiera de vuestros éxitos externos, al final empiezo a hacer preguntas y al final, ¿y para qué quiere esto? ¿Y para qué quiere esto? ¿Y para qué quiere eso? Y tú me dirás, pues quiero esto para esto, y quiero esto para lo otro, y al final, ¿para qué quieres eso? Y el último por qué siempre va a ser interno. Porque quiero paz, porque quiero tranquilidad, porque quiero reconocimiento, porque quiero que me amen, porque lo que sea, ¿no? Y al final, por eso tenemos que buscar un éxito que sea interno siempre, principalmente, y luego ya ese éxito interno asociado a unos valores, coger y llevarlo hacia afuera para mejorar, porque claro, no se trata de conformarse con ser pobre o nada, no significa que no podamos tener ambiciones, pero siempre sin olvidar que en el fondo lo que queremos es tener paz. Si tu éxito interno es estar en paz, por ejemplo, uno de mis éxitos internos es ayudar a la gente, y yo ya estoy ayudando a la gente. Entonces, muchas veces cuando decíamos una parte de la presentación hablábamos de las exigencias, ¿no? Yo me exijo a mí ser mejor cada día, pero ya no tanto por mí, sino porque si yo soy mejor, tengo más capacidad, voy a tener más capacidad de ayudar a los demás. Si yo me amo más a mí, si yo me trabajo más a mí, voy a tener más capacidad para amar a los demás y por lo tanto ayudarlos. Si yo soy más capaz de simpatizar o de empatizar, mejor dicho, con el otro, entonces los otros van a tener más capacidad de empatizar conmigo, porque al final todos somos uno, ¿no? Todo mi mejora es la mejora de los demás. Y esta es mi gran idea, ¿no? O sea, yo sé para lo que estoy aquí. Tengo claro que estoy aquí para amarme y ser feliz, para amar al mundo y servirlo. Y esto me lo repito todas las mañanas cuando medito, ¿no? Entonces, esa actitud de servicio es lo que a mí me llega al regocijo y al bienestar y es lo que me motiva. Mucha gente me pregunta, ¿por qué trabajas tanto? ¿No? ¿Cómo trabajas tanto? ¿De dónde sacas la energía? Pues porque esto es lo que me mueve. Me mueve ser cada día mejor conmigo mismo para poder ser mejor que los demás. Y a partir de ahí pues hago cosas. Sale el programa el año pasado, ahora vamos a trabajar con las cartas, luego vamos a publicar las cartas en breve, luego pues querer publicar el libro. Quiero ayudar a la gente de distintas formas y eso pues lleva esfuerzo, tiempo y trabajo, ¿no? Y otras personas pues prefieren estar por ahí de cerveza, yo prefiero estar aquí trabajando y haciendo, que ya digo que yo no lo veo como un trabajo, ¿no? Lo veo como una forma de desarrollarme para ayudar a desarrollar a otros. En fin, me enrollo un montón, pero bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. No sé si te sirve eso, Vicky. Sí, muy interesante, Miguel Ángel. Perdón. Nada, habla. Estabas pensando que... No, que estaba pensando que me he acordado de la práctica que se pone en marcha con el programa, el tema del agradecimiento, y creo que esa práctica al final también te enfoca hacia el éxito, sobre todo para reconocer los pequeños o grandes éxitos que al final te acompañan diariamente en tu vida, ¿no? O te enfocan, digamos, en ese camino del apreciar y del éxito, ¿no? Cotidiano. Exacto. Al final, fíjate que en el tercer punto que hablábamos qué hacer para tener éxito, ¿no? Es decir, el tercer punto era precisamente, ¿no? El agradecer y reconocer tus propios valores, tus propios logros, porque todos hemos logrado cosas. Lo que pasa es que el ego tiende a poner el enfoque en lo negativo, pero todos hemos logrado cosas y tenemos de qué sentirnos orgullosos, todos absolutamente sin excepción. Otra cosa es lo que tú estés acostumbrado a pensar o tu ego esté acostumbrado a pensar, ¿no? Pero por supuesto todos lo tenemos. ¿Me va a decir, Javiela? Nada. Que yo suscribo todo lo que has dicho y así me abrevio. Y yo también lo suscribo. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que ayudar a los demás. Y yo creo que sacando la mejor versión de nosotros es la mejor forma de hacerlo. Así que nada, que yo también.
A mí me gusta decir una frase, algunos lo he dicho, no hay evolución sin servicio. No. Creemos que sí, pero no. Al final el ser humano, su evolución pasa por darle sentido a la vida y me da igual lo que hagas, darle sentido en tu servicio, en qué servicio estás prestando. Porque a nosotros viene mucha gente que está mal y casi siempre cuando empiezas a trabajar te das cuenta que es porque han perdido el sentido de su vida. Y al final, ese sentido solo llegan a conectar con él cuando se dan cuenta de a qué han venido, ¿no? Que han venido a manifestar de sí mismos, desde el amor hacia sí mismos, y que van a entregar a la sociedad. Y eso es lo que te hace feliz, nada más. No, por más que busques, no hay otra cosa. Al ser humano en general. Y también, yo también pienso que el sacar tu esencia, lo que tú eres, también es una forma de aportarle al mundo, porque tú formas parte de lo que también el mundo necesita. Y esa esencia, cuando la das, los demás la reciben. Y es otra forma de amar, ¿no? Y de colaborar con los demás y con el amor y con el mundo. Y tenía una consulta, y es que decía lo del tema de pasar a la acción rápido. Hombre, yo entiendo que de todas maneras el trabajo que se va haciendo en el programa, en las sesiones, en todo eso, al final, pues bueno, va haciendo su mella y va calando. Porque claro, si a lo mejor tú quieres trabajar algo que no puedes poner en práctica, porque, ¿qué te digo yo? Porque es que no sé qué decirte. Tienes miedo al final a los aviones y resulta que hay una pandemia, no se puede volar y estás trabajando en eso. Es decir, no sentir que al final o no pensar que ese trabajo se puede volver en tu contra, ¿no? Porque eso da un poco de miedito, que al final dices, claro que estoy yo trabajando para que luego esto como es. La diferencia está en que no puedes o no quieres. Esa es la gran diferencia. Si tú tienes una pandemia y tú, por ejemplo, si tú me dices, oye, Miguel, pues me quiero trabajar contigo en la consulta, el avión, pero tú te vas a subir en avión en breve, o el próximo año no te vas a subir en avión, pues no te lo trabajes todavía, ¿sabes? Una cosa es que tú te lo vayas trabajando, pero si tú tienes la posibilidad de subirte al avión y no te subes, este es el tema, ¿vale? Ahora, si tú no tienes posibilidad o no tienes plan de subirte al avión, no te lo trabajes en consulta en ese momento, no me refiero. Tú te lo podéis trabajando en tu casa, por supuesto que sí, con las técnicas de liberación emocional, pero eso no quita que no tenga intención de hacerlo, simplemente es que en ese momento no puedes hacerlo, es diferente, ¿no? Por eso os ponía el ejemplo del ascensor, que es muy fácil de ver y que es real, ¿no? Al final, si la persona estaba allí, se levantaba de la camilla imaginándose subiéndose al ascensor y no sentía nada, pero cuando tiene que subirse, le entra como una especie de miedo, pero ¿qué sientes? No siento nada, realmente no hay un bloqueo emocional, no hay un somático que le esté asomando, pero hay como una especie de bloqueo mental. Sabéis que están los bloqueos mentales y los bloqueos emocionales. Ese bloqueo mental es como que se niega a pasar de ahí, y eso tiene que ver con cabezonería, ¿no? Un poco con, ya sabes que está asociada a la soberbia, y la soberbia es una de las características, una de las actitudes del miedo. Entonces aparece el miedo en forma de bloqueo mental y entonces no confías en ti, no confías en el proceso y no te desafías. Esto es distinto porque cuando ocurre esto te puede ser contraproducente y al final hace, por ejemplo, en este caso de esta chica, que no volviera a tratarse. Si lo hubiera hecho, probablemente volvería a tratarse y estaría encantada, aunque todavía le diera un poco de miedo subirse, un poco de temor subirse, ¿vale? Sin embargo, cuando tú no te puedes subir al avión, entonces no es que tú no quieras subirte, no tengas intención de hacerlo, es que en ese momento no puedes, es diferente, ¿vale? Y luego también tienes que tener en cuenta que si tú estás planteándote hacer algo, no tiene por qué ser exactamente eso, porque a lo mejor en ese momento, imagínate que montar una empresa, pues tú a lo mejor en ese momento mañana no vas a poder montar una empresa, en las próximas 72 horas no vas a poder montar una empresa, estás trabajando en otra empresa, tienes que trabajar, pero sí puedes empezar a poner por escrito cómo lo vas a hacer, sí puedes desarrollar un plan de acción, sí puedes empezar a llamar al asesor o al banco para crear una cuenta o al asesor para crear la empresa, el nombre de la empresa, ¿me entiendes? Siempre a dar algunos pasos que te pongan en el camino, porque si no das ningún paso, pues tú puedes tener una predisposición inicial, pero si no das ningún paso, entonces pues te quedas ahí parado y luego al final te acabas haciendo los objetivos que tengas más en boga, ¿no? Vale. En definitiva, perdona, me he perdido un poco, que tenía que atender una llamada y pido disculpas. Tenía que tener una llamada urgente y me he perdido un poco en los comentarios que habéis hecho. Pero yo en definitiva lo que veo que lo más importante de todo esto es trabajar el autosabotaje, ¿no? A mí me ocurre, y me ocurre
muy a menudo. Yo tengo muy claro, o creo tener muy claro, cuáles son mis metas y mis objetivos. Y el éxito tengo claro cuál quiero que sea, ¿no? Pero reconozco que me hago un autosabotaje bastante importante. Y el autosabotaje pasa hablo en primera persona, pues por no pasar a la acción, pues precisamente por esto, por pereza, porque estás en tu zona de confort, porque me he dado cuenta después de la webinar de hoy de que el miedo está muy presente, el éxito está muy presente, el miedo al éxito está muy presente. Me acabo de dar cuenta. De una forma muy sutil, pero oye, pues es cierto, ¿no? Y de hecho, los temores suelen ser, los temores, al contrario de las emociones que se sienten con bastante intensidad o suelen sentirse con bastante intensidad, los sentimientos pueden llegar a ser muy sutiles. No, llevan tanto tiempo con nosotros que no es que no sean desagradables, lo suficientemente desagradables como para que no nos demos cuenta, sino que llevan tanto tiempo con nosotros como cuando tiene una incomodidad durante mucho tiempo. Imagínate un señor o una señora mayor que ya 80 90 años y tiene una artrosis de rodilla. Entonces, pues tiene una molestia en la rodilla, pero ya es como que ni le echan ni cuenta, ¿sabes? Ahora, si haces algún esfuerzo, te pega un trillo muy fuerte y dices, tía, ahí tengo la rodilla, ¿no? Pero muchas veces como que te olvidas de ese dolor físico. El dolor físico y el emocional son muy similares, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es que efectivamente todos, de cierta manera, tenemos esos miedos, lo importante es que te des cuenta. O sea, lo más importante de cualquier cosa es ser consciente de que tienes ese temor y empezar a actuar en consecuencia. La primera parte es darme cuenta. Y una vez que me di cuenta, ¿cómo le pongo remedio? Pues en el momento en el que me apetece procrastinar, en el momento en el que me apetece llegar, en el que me saboteo para llegar tarde, en el momento que me estoy dando cuenta de eso y ya está la mente ahí dándole que te pego, pues entonces lo que hago es justo lo contrario. Esto es como cuando hablamos de las fobias. Tengo fobia a algo, tengo una manía sobre algo, tengo que dejar la toalla, tiene que estar así. Bueno, pues cuando te venga a la mente y te diga, deja la toalla así, pues no, ahora no voy a dejar así para fastidiar, lo voy a poner justo al contrario, ¿no? La voy a desordenar, la voy a desorganizar, la voy a poner de esta manera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí. Hay personas que al contrario no quieren el orden. Ven la toalla bien puesta y la tienen que quitar. Yo me he encontrado gente que tienen la toalla bien puesta en el baño y tienen que doblarla. O sea, tienen que torcerla, ¿no? Fijaros qué curioso, ¿no? Pues bueno, si tú tienes que torcerla, pues no la tuerzas, déjala como está. Si tú tienes que hacer un gesto, tienes que hacer un tic nervioso, no lo hagas. Respira y no lo hagas. Si tienes la intención de mirar hacia atrás porque crees que te está mirando alguien mal, no mira hacia atrás, sigue avanzando. ¿Sabéis lo que quiero decir? Justo lo contrario de lo que te viene. Y esto es otro proceso, forma parte del mismo proceso. Pero al final tienes que, como tú has dicho, fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Mirar hacia atrás por si hay alguien que te está mirando, ¿no? Eso te digo cosas de gente que me han dicho. No, ya, pero te quiero decir que son pequeñas cosas, ¿no? En definitiva tienes que empezar por pequeñas cosas que son las que al final te llevarán a grandes logros, ¿no? Es decir, cuando todo empiezan en pequeñas ideas, como digo yo, que después van materializándote y haces la Torre Eiffel, por ejemplo. Quiero decir que en definitiva creo que todo es lo mismo, ¿no? Claro, es que menos es más. En este caso aplica, ¿no? Porque al final tenemos que empezar con pequeñas cosas y al final es que como no hay nada que realmente, como veíamos en el programa Emocionándote, el filtro del robot, como que no, como en realidad no hay nada que nos impida hacer las cosas, ¿vale? Pues entonces empieza por pequeños cambios. O sea, de eso es lo que habla de inteligencia emocional. Inteligencia emocional dice, date cuenta, toma conciencia de cuáles son los pensamientos o acciones que te llevan que te han llevado al fracaso hasta ahora y empieza a modificarlo. Empieza por uno pequeño, luego uno más grande, luego uno más grande, luego uno más grande, va alcanzando éxitos y esos pequeños éxitos te dan confianza en cada vez lograr cosas más importantes. Y cuando normalmente terminas de trabajar las pequeñas, las grandes ya no te cuestan trabajo, ya son súper sencillas, porque las grandes no eran grandes, era la dimensión que tú le dabas mentalmente, ¿no? Sí, señor. Y una cosa, y la ayuda en grupo. Maravillosa, ¿por qué? Pregunto. Yo dejo ahí caer, no sé. Puede ser, ¿no? ¿Pero a qué te refieres exactamente? No, tú que eres un tío listo y mucho más inteligente que yo, y más guapo y más alto. Te digo que una ayuda, te quiero decir, a veces te cuesta solo, ¿no? Bueno, el hecho de que tú trabajes en grupo tiene la ventaja de que vas a ver que tú no eres el único. Eso lo comentamos hace mucho tiempo, ¿no? El ego tiene la tendencia de hacerte pensar que tú eres el que peor estás, ¿vale? En todos los ámbitos. Tiene la tendencia a pensar, cuando estoy mal, nadie está peor que yo, soy el más desgraciado del mundo. Nadie es tan torpe como yo. Todas estas cosas son los pensamientos típicos que es cuando estamos mal, incluso yo de vez en cuando todavía entro en esta dinámica. Lo que pasa es que soy consciente de que esto también pasará, ¿no? Como el cuento, ¿no? Del rey y el anillo, ¿no? Al final se trata de que esto también pasará y entonces soy consciente de que estoy mal
Muchas veces hablo con mi pareja o hablo con quien sea y digo, mira, no estoy bien, ¿sabes? Hace 2 o 3 semanas, no sé con quién fue, creo que fue con Vicky, además, que le dije, mira, Vicky, no estoy para tratarte, ¿sabes? No estoy para tratarte, soy honesto conmigo mismo y digo, no estoy para tratarte. Perdona que si te fastidio la quedada, luego tuvimos la suerte que pudimos coincidir el sábado y trabajé con ella el sábado, pero yo no estaba para tratarlo. Entonces a veces me siento mal y como me siento mal, me meto en una dinámica negativa que todavía me pasa, muy de vez en cuando, pero me pasa. Entonces soy honesto conmigo mismo y digo, bueno, como esto también pasará, cuando estoy ya muy jodido, pues prefiero pararme y dejar que pase, ¿no? Muchas veces observándome, a veces meditando, a veces trabajando con alguna técnica de liberación emocional o simplemente saliendo a hacer deporte o dándome un paseo, ¿no? Bueno, pues está bien. Al final de lo que se trata es que nosotros seamos conscientes de esto y empezamos a poner las herramientas para cambiarlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa más? Venga, Pachi, dime, para terminar. A ver, termino. Gracias, me ha encantado. Esto ha sido como un ampliado de la sesión que tuve contigo yo el otro día. Y bueno, y tal vez un poco por temor al éxito, no lo voy a contar ahora, pero yo soy caso de estudio de todo lo que has contado hoy y en gran medida me sirvió muchísimo, muchísimo el pasar a la acción inmediatamente y ahí, ¿no? Porque un poco lo que estábamos hablando al mirarlo, todos los temores que has listado ahí, me veo que he sido, he tenido todos, ¿no? Y los tengo, están ahí. Entonces me hablabas, por ejemplo, el otro día, que hoy no sé si lo mencionaste también, de generar tolerancia al miedo, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo os estoy hablando y están activados muchos miedos, ¿no? Y además me ha tocado vivir una situación reciente en mi vida en la que estaba precisamente enfrentando esa posibilidad de éxito pues en un terreno, ¿no? En el terreno laboral en concreto, en el que de alguna manera objetivamente pues ya podría decir que ya está ese éxito también. Entonces, pues nada, decir que me ha resonado mucho y que me parece que el hecho de que yo haya podido, por ejemplo, dejar de fumar, que es algo que llevo queriendo hacer pues desde los 13 años que empecé, pues para mí es un éxito porque me hace sentir bien, que es la medida del éxito para mí. Y bueno, es decir simplemente que es un éxito estas herramientas que estás poniendo aquí a disposición de todos. Gracias. Muy bien, Pachi, enhorabuena. Me alegro por ti, me alegro por ti, enhorabuena. Sí, señor. Hablando de terapia en grupo, sí. Oye, muy bueno lo de la generar tolerancia al miedo. Esa frase me la he puesto aquí en la cabecera de mis anotaciones. Generar tolerancia al miedo. La había escuchado, pero se me había olvidado. Habíamos hablado de ella y creo que es clave también. Tiene que ver con la exposición, ¿no? Al final la gente dice ya, no, es que ya llevo 30 años sin hacer algo y ya toca hacerlo, ¿no? No tienes que hacerlo, pero ves poniéndote. Si no te expones, si no vas dando los pequeños pasitos, entonces no va a llegar nunca al objetivo, ¿no? Esta es un poco la idea. Siempre pasar a la acción en el menor tiempo posible. Cuando pasas a la acción en el menor tiempo posible, se te va a ser mucho más sencillo lograr los objetivos, ¿no? En relación a lo del tema de trabajar en grupo, bueno, ya sabéis que aunque no tiene que ver con la comunidad, y mejor la comunidad no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ya que estamos aquí diciéndolo, pues cuando acabemos el programa, que terminamos en mayo, pues lo que haremos serán reuniones, ¿no? Haremos reuniones mensuales en las que las podremos seguir comentando, los que sigáis en el programa o los que se incorporen nuevos, aparte de ver todos estos programas y webinars que están grabados, pues iremos trabajando, ¿no? En grupo, ¿no? Iremos hablando de los que os vais encontrando y para aprender un poco todos juntos de la casuística de cada una de las personas, los que quieran y se atrevan. Claro, muchas veces ya sabéis que hablar en público a algunas personas les da un poco de palo, ¿no? Y por eso hay que exponerse al miedo y hay que ponerse al temor y al miedo y sacar, ¿no? Mira, María José Perabás, que le daba vergüenza hablar en público y ahora, fíjate, hoy no he hablado, pero vamos, de las pocas, ¿eh? Pero estoy calladita. El tema ya lo habíamos tratado, porque es uno de mis primeros miedos y tampoco, además estoy muy orgullosa
orgullosa no, agradezco mucho el haberlo trabajado, fue el miedo al éxito. Fue de los primeros miedos que empezamos a trabajar en sesiones y gracias a ello yo también dejé de fumar, gracias a eso me mudo, gracias a eso sigo haciéndome conciencia, con lo cual el trabajar el miedo al éxito para mí es igual que, vamos, es mi propio éxito. Lo voy a definir así. Perfecto. Así que lo único que puedo decirte es gracias. Y a todos por haber estado ahí también en el grupo. Tal y como dices, para mí es que el grupo es muy importante. Para mí el compartir es que es uno de mis valores. Entonces, el participar en el grupo a mí no me resulta un esfuerzo. Al revés, lo hago encantada. Y de hecho, algunas veces no lo hago incluso pensando, digo, tengo que ser una pesada, que siempre tengo que estar ahí. Qué De hecho, es así, lo digo, lo reconozco. Muchas veces me paro y digo, no me sale mi necesita que me embalo. Me gusta mucho compartir. Por además, con personas como Enrique, como Pachi, que nos seguimos, que nos comprendemos y que lo que nos vamos haciendo es retroalimentándonos. Eso lo podemos hacer de la perspectiva de los grupos de clase de acción, dentro de Human Business o los grupos de WhatsApp que tienen los coaches con su coachee, pero también a través del Facebook, ¿no? Que también lo hemos dejado un poco de lado y también es una herramienta para poder compartir y ver cosas, ¿no? Bueno, pues ya son las 9:05, tampoco quiero dejaros mucho más, nos vamos a alargar mucho más. Si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a 2 todos. semanitas tenemos Nos vemos. un nuevo webinar que dará Jesús sobre el reconocimiento y os mandaremos el cartel en breve, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Un beso para todos. Gracias. Fuerte Gracias, abrazo. volver a ver a Gracias a todos. todos. Chao, te. Fuerza. Mamá. Gracias.